Buenas tardes para todos, mi nombre es Marta Torres, soy psicóloga y bienvenidos al canal para vivir con bienestar. El día de hoy vamos a abordar el tema de la fobia social, que es una situación muy difícil que repercute en la vida cotidiana de quienes la padecen. Primero que todo es importante aclarar que antes de enfrentarnos a una situación social, a un discurso, a una exposición, a una conferencia, es normal sentir nervios o sentir miedo momentos antes de enfrentarnos a tal situación. Es normal. Lo que pasa es que nosotros tenemos las estrategias de afrontamiento para superar esa situación y la logramos superar de manera satisfactoria. Pero ¿qué pasa con la persona que tiene fobia social? La persona que tiene fobia social experimenta un temor intenso, irracional y persistente al enfrentarse a una situación social. Y ese temor no aparece minutos antes del evento, aparece desde el mismo instante que tiene conocimiento de que se va a enfrentar a tal exposición o a tal conferencia o a hablar en público. Digamos, si la persona sabe que en 2 meses tiene que dar una conferencia, desde este mismo momento empieza a sentir miedo, ansiedad, aumento del ritmo cardíaco, sudoración excesiva, tensión muscular, náuseas, problemas gastrointestinales, y a medida de que se va acercando el momento en el que tiene que enfrentar esa situación, se van intensificando esos síntomas. Esto genera un malestar físico y un malestar mental que afecta cotidianamente a la persona que padece la fobia social. Después de experimentar todos estos síntomas fisiológicos, a medida que se va acercando el momento de dirigirse a un público, esta persona ya empieza a experimentar conductas evitativas. ¿Y en qué consisten las conductas evitativas? Que la persona ya no se siente capaz de superar o de enfrentarse a esa situación porque considera que no cuenta con esas habilidades para hacerlo. Entonces ahí es donde vemos que las personas no llegan a la conferencia o no llegan a la exposición, y eso lo hemos visto cotidianamente, digamos, en nuestra vida académica. El compañero que nosotros vemos que de pronto es un poco tímido o muy tímido, y en el momento de enfrentarse a una exposición, el día anterior dice, no, me enfermé y no asiste. Ese tipo de conductas de evitación son propias de la persona que tiene fobia social. De igual manera, ¿cuáles son esos orígenes de esa fobia social o por qué se produce? Pueden ser por varios factores. Pueden ser por factores biológicos, por factores ambientales o por experiencias vividas en el pasado. Cuando hablamos de factores biológicos nos referimos a, digamos, ese tipo genético, el tener de pronto antecedentes familiares de fobia social o de padres demasiado tímidos, poco sociables, puede ser predisponente para que las personas tengan ese tipo de fobias. También ambientales, cuando son crianzas, pautas de crianza sobreprotectoras, controladoras, que impiden que los niños desde pequeños socialicen, que reprimen a los niños a que hablen. Ese tipo de formas de criar también pueden llegar a desencadenar la fobia social. Y cuando hablamos de experiencias negativas vivenciadas anteriormente, suele pasar con los niños o niñas que son víctimas de bullying en el colegio. Ese tipo de burlas les genera inseguridad y hace que sea muy difícil en el transcurso de su vida enfrentar a un público. Esas son como las principales causas de la fobia social. La fobia social es tan terrible que llega pues a repercutir en aspectos académicos, como les daba el ejemplo anteriormente. La persona se siente tan temerosa y tan insegura de sí misma que no enfrenta eventos sociales y académicos, y obviamente eso puede producir la deserción escolar. Afecta en la vida laboral en la medida en que si una persona está buscando trabajo y esta persona sufre de fobia social, pero a pesar de esto la llaman a una entrevista, la persona no es capaz de enfrentarse a esa entrevista laboral y prefiere no asistir. Entonces, digamos que en este sentido,
su vinculación laboral va a ser muy difícil por ese mismo temor que se enfrenta cuando se tiene la fobia social. Para tratar este tipo de patologías es importante el tema de la ayuda psicológica. Entonces, si ustedes han observado familiares, amigos o ustedes mismos que presentan estos síntomas y que les están afectando bastante en su vida diaria, no olviden acudir a un profesional. Si necesitan mi ayuda, tienen mis teléfonos de contacto en las redes sociales, atiendo este tipo de situaciones, entonces me pueden contactar. Muchas gracias y que tengan un excelente día.